toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Bienvenidos. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Debemos cumplir la cuarentena y prepararnos para lo más difícil, señala Utrallano. Educadores regresan de vacaciones obligatorias el 20 de abril. Flotilla de aeronaves para traslado de pacientes con coronavirus en el Meta. Una británica de 85 años recuperada de COVID-19 en Cartagena fue dada de alta. Toque de queda y más restricciones para salvar las vidas de los metenses. Rusia y Estados Unidos debaten medidas para normalizar el mercado del petróleo. En Casanare confirmaron que el jefe de gestión de riesgos falsificó documentos. La noticia insólita: Sandra a los 15 años secuestró y mató. Hoy está en la cárcel y arrepentida. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Francisco Navas, nuevo gerente de la S Municipal. FAC trasladó a niña de 6 años gravemente enferma desde Vichada a Bogotá. Más de 15.000 casos de violencia intrafamiliar en el primer trimestre en Colombia. Alerta por delincuentes cibernautas en época de coronavirus. Intenso invierno en varias regiones del país, pronostica IDEAN. Al Hospital de Granada no trasladarán pacientes foráneos. Disponen de fiscales y funcionarios de política y policía judicial contra acaparamiento de productos. El desempleo en Colombia se ubica en 12,2 en febrero. Sanciones económicas e inmovilización de vehículos, hasta con detención de personas en el CP3 durante el toque de queda. Gobernador, alcalde y policía insisten en que la gente debe permanecer en sus casas. Covioriente mantiene la tarifa especial en la taquilla de San Pedro. Descubren toneladas de queso y carne de contrabando en Arauca. Los tiquetes preferenciales no perderán beneficios durante la cuarentena, según Coviandina. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 4 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Esteban del Río, Juan Agustín Santos Cedeño. Deportes, Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio, Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras, Alejandro Parra. En Puerto Gaitán, Sebastián Correa. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:05 minutos. Si bien el desempleo ha aumentado este año, la situación será más difícil en el inmediato futuro. Elkin Rodríguez, de la Unión de Trabajadores del Llano, dijo que por ahora lo importante es estar en casa, cumplir la cuarentena, acatar los mandatos del Estado y evitar la contaminación. Añadió que cuando se supere esta crisis, encontraremos una economía resquebrajada, importando más productos con mercado decreciente para el café y las flores, y con una inflación que nos atormentará pese a los esfuerzos del gobierno y del banco emisor.
Lamentablemente, la delincuencia aumentará debido a la situación económica que se empezó a vivir y donde las gentes desesperadas adoptan posiciones de irracionalidad por carecer de medios económicos, no tienen empleo y las deudas aumentan sin que puedan cumplir obligaciones adquiridas. Es ahí donde el gobierno debe tomarle el pulso a la sociedad, orientar una sana política con mucho sacrificio, derrotando a los inescrupulosos, apartando a los corruptos, evitando el mal gasto público, reduciendo nóminas paralelas y corbatas de cargos públicos con altos sueldos y representaciones diplomáticas sin oficio, afirmó el líder sindicalista de Utrallano. Los educadores en el Meta que se encuentran en vacaciones por la pandemia regresarán el 20 de este mes y se espera que a las aulas de los distintos colegios. El secretario de Educación, John Sanabria, recordó que el sector educativo de Villavicencio está en receso escolar. Cerca de 120.000 estudiantes de colegios públicos iniciaron obligatoriamente su descanso de mitad de año desde el 30 de marzo y hasta el 19 de abril, de acuerdo con las modificaciones realizadas recientemente al calendario académico debido a la cuarentena. Las clases se cumplen de manera virtual, aunque en varias instituciones se dificulta por la carencia o mala señal de Internet. 7 de la mañana, 6 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. Este es un discurso de despedida, justamente, después de muchos años de liderar esta compañía, de parte de Brian Tyson, que era el presidente de Coca-Cola. Brian hizo un discurso de despedida para toda su gente de Coca-Cola diciendo lo siguiente: imagina la vida como un juego en el que estás malabareando 5 pelotas en el aire. Ellas son tu trabajo, tu familia, tus amigos y tu vida espiritual. Y tú las mantienes todas en el aire. Pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras 4, familia, salud, amigos y espíritu, son frágiles como el cristal. Si dejas caer una de ellas, irrevocablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada o incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Por ello debes entender esto. Aprecia y esfuérzate por conseguir y cuidar lo valioso, lo que decía Einstein. Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a tiempo. Dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. Y sobre todo crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendente, porque es eterno. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. Vive intensamente y recuerda, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive. Que Dios los bendiga. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 10 minutos en el noticiero del Llano. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, dijo que se dispone de una flotilla de aeronaves para trasladar a personas enfermas de coronavirus desde cualquier rincón del departamento hacia Villavicencio. Además de avionetas y ambulancias, incluye un helicóptero medicalizado y quizá el único en el país, expresó el gobernante al revelar una serie de actuaciones administrativas dentro del plan de expansión orientado a contrarrestar la epidemia que tiene en aislamiento a Colombia y el mundo. Aseguró que se tratará de no dejar morir a ninguna persona por el COVID-19. En el Hospital Departamental de Villavicencio fue adecuado el polideportivo y 2 parqueaderos con camas tipo UCI que están siendo
equipadas con respiradores para atender pacientes con problemas ocasionados por el coronavirus. No queda otra alternativa sino salvar vidas, dijo el alcalde de Villavicencio, al referirse a la decisión del gobernador de aplicar el toque de queda. Se necesita mayor disciplina para evitar que las gentes irresponsablemente se contaminen, como ha ocurrido en varios países que por desconocer las normas han diseminado el coronavirus que ha ocasionado la muerte de miles de personas. En algunos círculos se ha comentado que si es necesario el toque de queda va a tener que establecerse permanentemente. La decisión de la alcaldía y la gobernación fue bien recibida en los gremios y entidades sociales y comunitarias por considerar que se justifica por el proceder de los inadaptados que originan desorden. También se indicó que debe ponérsele freno a los motociclistas que con o sin autorización recorren las calles y carreteras originando ruido al quitarle el exhausto a los aparatos. Consideran los líderes que se debe obrar con severidad para quienes infringen las normas. También manifestaron que los generosos aportes que se hacen por parte del gobierno y particulares deben repartirse con mayor equidad, ya que hay numerosas familias que requieren de este auxilio, pero pasan los días y nada reciben pese a las solicitudes hechas y al registro que les han tomado pidiéndoles el nombre, dirección y número telefónico. 7 de la mañana, 13 minutos. Noticias de la agencia española EFE. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó a la nación que en las próximas 2 o 3 semanas serán muy dolorosas y que el COVID-19 matará a por lo menos 100,000 personas, aunque podrían ser cerca de 240,000. Los contagios por coronavirus en Estados Unidos superan ya los 180,000, tras superar más de 24,000 en las últimas 24 horas, y el número de muertos es de 3,882, unos de 740 de las últimas 24 horas, solo por detrás de Italia y España. Quiero que todos los estados o estadounidenses estén preparados para los días difíciles que se avecinan, dijo el presidente. España registró en las últimas 24 horas una nueva cifra máxima de muertes por coronavirus, 864, hasta alcanzar un total de 9,053 fallecimientos, mientras que la cifra de contagios se situó en 102,136 casos y los nuevos aumentaron en 7,719 en las últimas 24 horas, 8,2 según las cifras divulgadas por el Ministerio de Sanidad, lo que supone la cifra más baja en los últimos días. 7 de la mañana, 14 minutos. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones, o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. Noticiero del Llano, primero en noticias, más de medio siglo al servicio de la comunidad. 15 minutos en el Noticiero del Llano. La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de suspensión e inhabilidad especial por 3 meses al jefe de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación de Casanare, Leonardo Barón Pulido, durante 2016. El Ministerio Público estableció que entregó documentos que no correspondían a la realidad y por no acreditar experiencia requerida para acceder al cargo. La Procuraduría corroboró que el investigado entregó certificación laboral falsa,
con una experiencia de 3 años y 2 meses para tomar posesión como jefe de la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias. Asimismo señaló que Barón Pulido no acreditó los 48 meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo exigida como requisito mínimo para tomar posesión. En el fallo de segunda instancia, la falta fue calificada como grave a título de dolo, teniendo en cuenta que el disciplinado no se encuentra ejerciendo el cargo. La sanción se convertirá en salarios de acuerdo con el monto de lo devengado al momento de cometer la falta. El alcalde Juan Felipe Harman Ortiz nombró como nuevo gerente de la empresa social del Estado al médico Francisco Navas y el funcionario asumió en reemplazo de Juan José Muñoz Roballo. Como subgerente designó a la profesional Diana Mayerly Sandoval y entran a manejar los centros de salud como aporte a la crisis sanitaria que se vive por la pandemia. Los nombramientos se cumplieron en la reunión de junta directiva de la ESE y luego de la revisión de los perfiles que tenía a mano el mandatario local. 7 de la mañana, 17 minutos. Viva en Reserva de los Pinos. 7 pisos, apartamentos desde 115 hasta 138 metros cuadrados, con 3 alcobas, parqueadero privado, áreas comunes, ubicados en el Barzal junto al Club Villavicencio. Mayor información en Ferglad, local 16 de Villacentro, o llamando al 672-6767. Las 7:17 minutos. El gobierno cubano anunció la suspensión de los vuelos comerciales a la isla y pidió la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas para frenar la expansión del coronavirus, del que se suman 186 casos diagnosticados en el país y 6 fallecidos. El primer ministro Manuel Marrero anunció esta medida durante una reunión gubernamental en la que consideró que la llegada de vuelos procedentes del extranjero constituye un riesgo para los cubanos. Según un reporte de la agencia estatal Prensa Latina, la decisión llega una semana después de que Cuba cerrara sus fronteras parcialmente, permitiendo solo la entrada a los residentes en el país, que a su llegada debían guardar una cuarentena obligatoria de 2 semanas. 7 de la mañana, 19 minutos en el Noticiero del Llano. Una tragedia se vive en el municipio de Guamal. Señor alcalde Giovanni Peñón, buenos días. Bienvenido al Noticiero del Llano. Aquí decimos lo que sabemos porque sabemos lo que decimos. ¿Qué fue lo ocurrido, señor alcalde? Sí, amigo Jauri, que desafortunadamente el municipio amanece con malas noticias frente al tema del orden público. Encontramos 4 muertos en 2 hechos simultáneos, pero pues, parece que tienen alguna relación de heridos de bala. A las 12 de la noche, entre 12 y 1, se encuentra una persona extranjera herida de bala y se lleva al hospital municipal y luego a la ciudad de Villavicencio, donde posteriormente muere. Ante esos hechos, la CIVIN viene a hacer inspección del lugar, a evidenciar en el sector qué es lo que ha pasado, y se encuentra con una lamentable situación donde no sabemos cómo son los hechos, pero son asesinados los 2 policías, y adicional hay una tercera persona que es reinsertado, que del municipio, que lo conocemos muy bien hace muchos años acá, que es alias Soldado, que también fallece. Entonces no sabemos son los hechos, cómo ocurrieron, está por definir, está haciendo la investigación en las respectivas autoridades, hay unas cámaras de vigilancia que están revisando para definir claramente y darle claridad a la comunidad de Guamal y el departamento del Meta sobre la situación lamentable que vive en nuestro municipio. Señor alcalde, ¿cuáles fueron los sitios exactos donde se produjo estos crímenes? ¿Se produjeron? En Guamal, en el barrio La Floresta. ¿Ambos en el barrio de La Floresta? Sí, señor. Sí, señor. En la misma manzana. ¿Algunos de los ciudadanos ya han sido identificados, los muertos? Considero que están identificados, pero las autoridades no han confirmado oficialmente los nombres, por eso es importante esperar que ellos lo hagan para poder salir a dar los nombres exactos.
Se asevera que uno de ellos es extranjero. ¿Qué nacionalidad tiene, señor alcalde? Norteamericano, presuntamente norteamericano, conocido también en el sector, por parte de la misma familia del otro fallecido. ¿Era propietario de alguna finca? ¿Tenía algún negocio? ¿Qué actividad desarrollaba el norteamericano? Desconocemos la situación, desconocemos qué hacía en el país, sabemos que vivía acá, pues mantenía permanentemente porque la comunidad lo ha dicho, que lo ha visto, pero no tenemos claridad de su actividad laboral. Guamal es un pueblo de paz, donde la gente es que permanentemente brindan hospitalidad y solidaridad a las personas. ¿A qué se puede atribuir, señor alcalde, usted como oriundo de esa tierra, este fenómeno que se presenta y que no es propio de la región? Pues esa es la situación. Nosotros estamos en estos momentos pidiéndole a Dios pues que nos dé la sabiduría para soportar estos momentos difíciles, más en esta crisis de la pandemia, y pedirle a la comunidad que tenga tranquilidad, que son hechos pues, desafortunadamente un poco aislados, y solidarizarnos sobre todo con la Policía Nacional y sus familias que han sido víctimas hoy de este mal momento. Entonces son dos los policías víctimas de esta tragedia que se presenta en Guamal. ¿Me quiere, señor alcalde, repetir el nombre del barrio donde se generó esta situación? El barrio La Floresta. Muchísimas gracias a Giovanni Peñón, el alcalde del municipio de Guamal, por estar aquí en el Noticiero del Llano, donde vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Ojalá que todo termine de la mejor manera. Señor alcalde, que se haga el proceso investigativo. Hacemos llegar a los familiares de las personas fallecidas la expresión de condolencia a nombre de la sociedad, y confiamos en que todo esto se esclarecerá y la paz reinará otra vez en ese pueblo que tantas satisfacciones le ha dado el departamento del Meta de Acolá. Buen día, señor alcalde. Buen día para usted y para todos los oyentes. Muchas gracias por llevar la información de manera oportuna. 7:23 a.m, 23 minutos en el Noticiero de Llano. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Siga las indicaciones y recomendaciones que le brindan las entidades que están haciendo frente a la pandemia, como la Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud, Gobernación y Alcaldías. No se deje llevar por mensajes alarmistas que llegan a sus redes sociales de fuentes que no se pueden verificar. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Si lo dice el Noticiero del Llano, póngale la firma. 7:25 a.m, en el Noticiero del Llano. En una aeronave C-208 Caravan de CACOM 2, personal médico y paramédico de la Fuerza Aérea Colombiana trasladó desde Santa Rosalía una niña de 6 años en grave estado de salud que requería con urgencia valoración y tratamiento en un centro de mayor complejidad con especialistas y equipos necesarios para tratar la patología. Junto con su padre fue recogida en el Hospital San Juan de Dios y trasladada a Bogotá. Los profesionales de la salud que acompañaron la misión realizaron un monitoreo constante de los signos vitales de la paciente durante el vuelo y administraron líquidos para mantenerla estable. A su llegada al Comando Aéreo de Combate número 2, donde una aeronave KIN 350 del Comando Aéreo de Transporte Militar esperaba a la paciente para hacer su transbordo,
que le permitiera a la pequeña llegar a su destino. En los primeros 3 meses de este año, fueron denunciados en Colombia 15.440 casos de violencia intrafamiliar, 5,1 menos que en el mismo periodo de 2019, informó el Instituto Colombiano de Medicina Legal. El estudio, que abarca del 1 de enero al 25 de marzo en ambos años, añade que en ese periodo de 2019 fueron recibidos 16.278 denuncias, pese a que el informe detalla que hubo una disminución general de 838 casos. La violencia entre parejas, que es la mayor fuente de agresiones en el país, aumentó en el trimestre un 0,4 y fueron contabilizados 36 casos más hasta alcanzar los 10.220. En cambio, las agresiones contra menores de edad y adultos mayores disminuyeron respecto al mismo periodo de 2019. En lo que va del año, 1.574 menores de edad han sido víctimas de violencia intrafamiliar, 635 casos menos que entre enero y mayo de 2019. En cuanto a los adultos mayores, hubo en el trimestre 493 denuncias de violencia, 19 menos que los 512 registrados durante el periodo comparado. Bogotá fue el lugar con más casos de violencia intrafamiliar reportados en este periodo, 3.946, seguido de los departamentos de Antioquia, 1.729, Cundinamarca, 1.289 y Valle del Cauca, 1.068. El informe del Instituto Forense también muestra que las mujeres siguen siendo el grupo más afectado por la violencia doméstica en el país. 7 de la mañana, 28 minutos. Después de la tragedia que se presentó con la muerte de 2 policías y otras 2 personas civiles en el municipio de Guamal, tenemos la manifestación que desde Medellín, en la capital de la montaña, nos hace el padre Pachito. Señor Rincón, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, don Alcides Antonio Jáuregui, muy buenos días, don Alirio Rada. Efectivamente, el coronavirus nos ha hecho muy bellos regalos, tal vez forzosamente e inesperadamente. Por ejemplo, contemplar un bello espectáculo en nuestras ciudades marinas, digamos Barranquilla o Cartagena, ver límpidos y descontaminados su mar, como en Puerto Colombia, Prado Mar y Puerto Salgar, observar y sentir los trinos de pájaros migratorios, divisar los tiernos delfines y percibir que estas ciudades costeras colombinas están tan descontaminadas, su atmósfera, al igual como sucede en Bogotá, Medellín o Bucaramanga. Es un regalo, como un milagro que el COVID-19 nos ha dado. Esta fue la información desde Medellín, don Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Muchísimas gracias al padre Pachito por su deferencia en la mañana de hoy. El noticiero del llano, el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. Este es el noticiero de llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Managasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la Agencia Española F. Página web www.notillano.com. 7:30 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. Denuncian el secuestro de 2 policías en Teorama, norte de Santander. Se trataría de hombres del Ejército de Liberación Nacional, aunque autoridades aún no confirman los autores del crimen. En las últimas horas confirmaron las autoridades que 2 auxiliares de policía habrían sido secuestrados en la vía que conduce de Teorama al municipio de Ocaña, en el norte de Santander. Los uniformados habían prestado servicio militar en la estación de policía de Teorama, en el Catatumbo, y fueron identificados como Dayan Camilo Flores Gómez, de 22 años, y John Carlos Torres Rincón, de 21 años, oriundos de Aguachica, departamento del Cesar. El presunto secuestro se produjo en el sector conocido como Llano Grande mientras se desplazaban a pie. Los uniformados habrían tomado una ruta alterna y fueron interceptados por hombres armados que se habrían identificado como miembros del ELN. Este
Este hecho se registra horas antes de iniciar el cese al fuego unilateral anunciado por este grupo armado el pasado domingo. El cese de hostilidades irá entre el 1 y el 30 de abril como gesto humanitario por el COVID-19. Noticiero del Llano informa. ¿Podría soportar la economía colombiana un encierro más prolongado? Mientras ANIF dice que el crecimiento sería de solo 0,5%, FENALCO pide cuidar la salud económica. La posibilidad de que el periodo de cuarentena decretado por el gobierno nacional para mitigar la curva de contagio del coronavirus se extienda por más tiempo, incluso hasta el mes de junio, ha puesto a los expertos a hacer cuentas sobre el precio que pagaría la economía, tanto en los indicadores macro como en los hogares de los colombianos. En vista del frenazo que han tenido las actividades productivas, el Centro de Estudios Económicos ANIF realizó cuentas a través del índice de sufrimiento económico definido como inflación, desempleo, menos el crecimiento económico. Al inicio de la cuarentena, ANIF proyectó que el crecimiento de la economía bajaría a un rango entre el 1,8% y el 2%, siendo un escenario sujeto a la duración de los choques, esperando alguna recuperación durante la segunda mitad del año. Noticiero del Llano informa. La Semana Santa de terror que se vivió en Popayán se recuerda hace 37 años. Hace 37 años, el 31 de marzo de 1983 a las 8 de la mañana y 15 minutos, se respiraba incertidumbre en Popayán. El terror se adueñó de las calles en pleno Jueves Santo tras un terremoto que alcanzó los 5,5 grados de Richter. Fueron aproximadamente unos 15 segundos de caos. Ante los ojos de la comunidad se desmoronaba todo lo que conocían: el Templo de San Francisco, el Teatro Municipal Guillermo Valencia, entre otros sitios emblemáticos de la capital del departamento del Cauca, que caían como fichas de dominó. La mitad de sus 35 iglesias estaban derrumbadas. Cuando la tierra comenzó a sacudir y bramar, los 20.000 habitantes se lanzaron en pijama a la calle y como enloquecidos comenzaron a correr hacia todos lados, pero estaban cercados por la apocalipsis que azotaba el momento del temblor. Hoy se recuerda ese caos con profundo dolor en toda la comunidad de Popayán. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. Los cuerpos empiezan a aparecer en calles de Guayaquil por la pandemia. Como si no fuera suficiente ser el epicentro del nuevo coronavirus en Ecuador, la ciudad de Guayaquil enfrenta ya otro problema derivado de la epidemia que ha dejado más de 2.200 contagiados. La falta de capacidad de la autoridad para recoger los cuerpos de los fallecidos por COVID-19 que esperan en sus casas y que incluso han empezado a aparecer en las calles. Guayaquil vive una pesadilla, vive escenas de película de terror, de desesperación, además de los gritos lastimeros que claman afuera de las casas de salud públicas y privadas para que decenas, cientos de personas agonizantes sean recibidas para tratarse del coronavirus. Los cuerpos de quienes han fallecido en los domicilios empezaron a ser arrojados en las aceras, en esquinas, portales o depósitos de basura, embalados, describió este martes el diario local El Universo en un artículo titulado "Cadáveres empiezan a aparecer abandonados en las esquinas de las calles de Guayaquil". Así pasó la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 25 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Miel de abeja de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31 3771 piso séptimo, edificio Centauros, o en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. 25 minutos para las 8. La noticia insólita, aquí en el Noticiero del Llano, decano del periodismo llanero. Proviene de México. La vida de Sandra dentro del narcotráfico duró solamente 3 años. En su momento de mayor poder tuvo a más de 50 sicarios al servicio de los Zetas, uno de los carteles mexicanos más sanguíneos. Ordenaba secuestros y asesinatos y tenía una hija a quien mantener. Después de ser ignorada
por una agencia de modelos que solicitaba a jóvenes para promover productos en centros comerciales, comenzó a desesperarse. Antes había vendido zapatos, ropa usada y cuidado niños a domicilio. Una amiga de una expareja la introdujo al mundo del crimen, que comenzó poco a poco a escalar. Primero trabajó como sexo servidora en una fiesta de criminales, para luego ser halcón. Finalmente participar en grupos de secuestro. Fue jefe de los halcones y al final la pasaron a secuestros y a ejecutar a los secuestrados. Hoy Sandra tiene 21 años de edad y está internada en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, y en la cárcel sufre de ataques de ansiedad y taquicardia. Quiere reanudar su vida, estudiar para ser laboratorista dental, trabajar, cuidar a su hija y crear una familia. Hasta el 2017 le quedaban 4 años de su sentencia por homicidio y secuestro. Pasa 22 horas al día dentro de una celda de 3x3, donde intenta hacer ejercicio al lado de 7 mujeres acusadas de los mismos crímenes. 23 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limita al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Están en sintonía del Noticiero del Llano. Esta es la voz del pueblo, la voz de la comunidad, la voz del Llano, por Exitosa Estéreo en Villavicencio, para Tebueno Estéreo en Paratebueno, Cundinamarca, y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. 21 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Llamado a la ciudadanía para que se abstenga de reenviar enlaces o publicaciones por WhatsApp y demás redes sociales, hizo la Policía Nacional. El teniente coronel Luis Fernando Ateortúa Zárate, del Área de Comunicaciones e Informática, dijo que los delincuentes cibernautas están aprovechando el aislamiento obligatorio y se han dedicado a crear más de 160 páginas web con contenidos falsos. A través de esas creaciones se está infectando de virus a las computadoras tan pronto son abiertas en sus casas. De inmediato empiezan a sustraer toda la información que posee la computadora y luego es utilizada para desocupar cuentas bancarias y cometer otro tipo de hechos criminales. Por lo anterior, la recomendación de la policía es que las personas se abstengan de replicar mensajes o enlaces que llegan a sus teléfonos o por correos electrónicos. Ante las dudas y prevenciones de ciudadanos en Granada por supuesto traslado de pacientes con coronavirus, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga dijo que eso no es cierto. Aclaró que cada hospital en el Meta atenderá a sus propios pacientes en cada municipio. De presentarse un ciudadano con síntomas de afección respiratoria, será trasladado a Villavicencio. Al hospital de Granada no será enviado ningún paciente, por el contrario, si requiere atención de alto nivel de complejidad será evacuado hacia la capital del Meta. El mandatario dijo que giró una gruesa suma de dinero para que el médico Jesús Emilio Rosado Saravia, gerente del Centro Regional del Ariari, acondicione las salas de unidad de cuidado intensivo. Asimismo, llegó una partida presupuestal a Granada para garantizar el servicio de agua
a todos los habitantes granadinos. 19 minutos para las 8. La paciente de 85 años de nacionalidad británica, que había sido diagnosticada con COVID-19 e internada desde el pasado 8 de marzo, fue dada de alta en Cartagena en medio de aplausos por parte del personal médico de la clínica MediHealth. La paciente había llegado a Cartagena en el crucero de turistas Balamer con bandera de Bahamas. Es la primera paciente sana de coronavirus en Cartagena, indicó la clínica, señalando que la mujer sería enviada a su casa, aunque seguirá bajo vigilancia. Explicó que dado que se han realizado algunos vuelos humanitarios para repatriar extranjeros desde Colombia, existe la posibilidad de remitirla vía aérea a su país. Sin embargo, y de manera extraoficial, se ha sabido que los galenos recomiendan que la paciente termine su recuperación en Cartagena y posteriormente regrese a su país. El ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, debatió con el secretario de Energía estadounidense Danny Brillet la situación del mercado del petróleo y la posibilidad de superar los retos que se plantean actualmente, como la caída de la demanda y el exceso de producción de crudo. Los ministros destacaron que la caída de la demanda y el exceso de oferta en el mercado del petróleo no propician el desarrollo de la industria energética a nivel mundial y ponen en riesgo el suministro del mercado tras el inicio de la recuperación de la economía mundial, informó el Ministerio de Energía de Rusia. De acuerdo con Moscú, ambas partes destacaron la necesidad de hallar una respuesta constructiva a los restos existentes y continuar el diálogo. También abordaron las posibles líneas de cooperación energética entre ambos países en el marco del G20 y del Banco Mundial. Esta conversación tiene lugar 2 días después de que los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, mantuvieran una conversación telefónica para buscar vías de cooperación en la lucha contra el coronavirus y la delicada situación en el mercado mundial del petróleo. 18 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Le ofrecemos experiencia y calidad. El Noticiero del Llano. Veracidad, oportunidad y la información requerida sin gritos, sin estridencias y con independencia. Decimos lo que sabemos y sabemos lo que decimos. 17 minutos para las 8. Llamado a los organismos de socorro y comités de gestión del riesgo y desastres para que activen sus planes de contingencia luego del pronóstico del IDEAN. Se presagia fuerte invierno en varias regiones del país y por tanto se debe estar alerta, indicó Jorge Díaz Martínez, director de la Defensa Civil. Varios municipios bordeados por la cordillera como Restrepo, El Dorado, El Castillo, San Juanito y El Calvario deben adoptar sus esquemas por la vulnerabilidad ante derrumbes que pueden provocar las fuertes lluvias. En cumplimiento de las disposiciones del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, la Dirección Seccional de Fiscalías en el Meta dispuso fiscales y personal con funciones de policía judicial para atacar la especulación de precios y el acaparamiento de productos. De la misma manera, serán sancionados penalmente los ciudadanos que estén enfermos con el coronavirus y salgan de sus casas a propagar la enfermedad. Advierten también a quienes no se acojan a la restricción de la libre locomoción, que serán judicializados y podrían pagar cárcel de 4 a 8 años, tal como lo indica el Código de Procedimiento Penal. Efectivos del CTI están realizando diligencias en varios centros comerciales y establecimientos en cumplimiento de varios programas metodológicos orientados por la Fiscalía. 15 minutos para las 8 en el Noticiero de Llano. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Si hay un caso detectado de coronavirus en su núcleo familiar, tenga en cuenta las siguientes precauciones. Dormir en camas separadas. Lave ropa, toallas y sábanas tan frecuentemente como esté a su alcance. Y haga que el paciente utilice correctamente el tapabocas. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. ¿Para qué esperar una medida,
un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos. El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. Alumbrado público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 14 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Drásticas sanciones a quienes no acaten el nuevo toque de queda y ley seca que empezó a regir desde las 8 anoche hasta las 5 de la mañana. Así lo establecieron las autoridades durante un consejo de seguridad celebrado la víspera en Villavicencio y en el que acordaron otras acciones duras e implacables con el fin de hacer cumplir el aislamiento. Quienes sean sorprendidos en la calle serán trasladados al centro de detención de personas CP3, inmovilizarán los vehículos e impondrán sanciones económicas. El gobernador manifestó que se hace necesario endurecer la restricción, dado que varias personas están tomando las medidas muy deportivamente. La batalla diaria contra el coronavirus en América tuvo dos advertencias preocupantes de organismos internacionales. La OPS destacó que la crisis va a empeorar y el BID señaló que la vulnerable economía de la región será una de las principales víctimas de la pandemia. La situación por el coronavirus va a escalar y empeorar en América Latina hasta llegar al pico de contagios probablemente en 1 o 2 meses, dijo la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, abrió una luz de esperanza y señaló que el continente americano aún tiene oportunidad de mitigar el impacto de esta grave pandemia. Cuba cierra del todo sus fronteras, vetando vuelos comerciales y embarcaciones. El Ministerio de Defensa de Rusia informó en un comunicado la partida de un avión de transporte militar ruso rumbo a Estados Unidos con equipamiento médico para ayudar a combatir la pandemia del nuevo coronavirus en la nación norteamericana. El avión de la Fuerza Aeroespacial de Rusia, con un cargamento de equipamiento médico y mascarillas, partió a Estados Unidos, señala la nota. La víspera, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, adelantó la posibilidad de que este vuelo se realizase este miércoles. Se trata de la ayuda sobre la cual conversaron Donald Trump y Vladimir Putin durante una llamada telefónica efectuada el lunes, según el portavoz. 11 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos a nombre de Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Lo asesoramos financiera y tributariamente. Les recordamos que la presentación de las declaraciones de renta inicia en el día de hoy, en el día del mes de abril, para todas las personas jurídicas. No olvide que cambiaron las fechas de presentación de todos los pagos tributarios. Asesórese bien en Consultoría Financiera y Empresarial. Ubíquenos en el teléfono 322-3644-64. Averígüeselo con la doctora Olga Patricia Márquez. Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Lo asesoramos financiera y tributariamente. Bien, señor, hablar de fútbol es seguir hablando de los temas muy escasos, don Alcides, que nos toca rebuscarnos la noticia, pero para eso estamos. Atención que la DIMAYOR había enviado una carta directamente al presidente de Colombia para ver cómo podía ayudar a los diferentes clubes del país, y ha hablado
El viceministro de Hacienda, Julio Alberto Londoño, ya ha manifestado que está analizando la posibilidad de darle crédito a todos los sectores y entre ellos son los clubes deportivos, que se va a analizar caso por caso porque eso es parte de la política que tiene el gobierno colombiano para hacer frente a todos los entes que tienen en este momento y que están pasando necesidades. Hay diferentes opiniones. La DIMAYOR, cuando hablaron del tema del canal Premium para pasar los partidos y que no estaban de acuerdo muchos porque se le perdía la oportunidad de ser interés nacional, de interés social para todo el país y que muchos estratos no podían tener la posibilidad de ver los partidos, dijeron que entonces que el gobierno pagara porque es una empresa privada y que ellos no estaban solicitándole al gobierno ningún tipo de apoyo. Y ahorita que entraron en crisis, entonces ya cambiaron el juego y dijeron que este era un problema de salud, que era un problema ajeno a ellos y que por eso ahora necesitaban el apoyo. De todas maneras son empresas privadas que normalmente nunca le entregan informes a nadie, que cuando ganan no lo comparten, pero cuando pierden entonces sí son los hinchas y es el Estado. Bueno, finalmente vivimos en Colombia. Hablar del campo local es hablar a propósito del coronavirus. Ha regresado a lejanías o acá al departamento del Meta el ciclista más importante que ha tenido nuestra región, como es Omar Alberto Mendoza. No olvidemos que él estaba participando con su equipo del Ministerio del Deporte en Europa en algunas carreras que estuvieron por allí en la antigua Rusia. Finalmente pues se cancelaron y ellos regresaron y como política de Estado y más ellos que pertenecen a un equipo que hace parte directamente del Ministerio del Deporte, pues estaban confinados durante mínimo 14 días en un hotel. Allí se les hicieron las pruebas y ya a partir del lunes quedaron libres y se fueron para sus casas. Bien, por Omar Alberto Mendoza, que queda a esperas de lo que pueda suceder con el calendario nacional e internacional, como todas las actividades deportivas que se encuentran totalmente paradas. Seguimos nosotros por televisión viendo imágenes, repitiendo imágenes, acordándonos de nuestros ídolos que vienen presentando en lo que son los canales privados. Pues esta es la información de los momentos deportivos con Omar Augusto Guevara. 7 minutos para las 8. Los usuarios del peaje San Pedro en el corredor vial Villavicencio-Yopal, que actualmente cuentan con tarifa especial, mantendrán estos beneficios. Covioriente, que tiene la concesión de la troncal y que ejecuta trabajos de ampliación de la vía, explicó que durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional, los vecinos no perderán su condición de beneficiarios al no alcanzar el número de pasos mínimos requeridos en el mes por la estación de recaudo. Este lineamiento fue emitido mediante circular por la Agencia Nacional de Infraestructura para la aplicación de la resolución 471 de 2020, teniendo en cuenta las restricciones de la normatividad de las personas para evitar el contagio y transmitir el COVID-19. Recordamos a la amable audiencia el cuádruple crimen cometido esta madrugada en el municipio de El Guamal, de acuerdo con la manifestación hecha al Noticiero del Llano por el alcalde de ese municipio, el burgomaestre Giovanni Peñón, quien indicó que entre las víctimas hay 2 agentes de la policía e igualmente un ciudadano de nacionalidad norteamericana. El comando de la Policía Metropolitana tiene ya las identidades de las personas que murieron en este hecho trágico ocurrido, reitero, en la mañana de hoy en el municipio de Guamal, pero se ha abstenido hasta ahora, por reserva, de dar a conocer los nombres de las personas. 4 que fueron asesinadas en diversos sectores, en distintos escenarios, en el municipio de Guamal, pero en el barrio La Floresta de dicho distrito. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros en los llanos de Colombia.
El gobernador Juan Guillermo Zuluaga, el alcalde Juan Felipe Harman y la policía articulan esfuerzos para que toda la población permanezca en sus casas. Aún transitan por las calles una franja de ciudadanía en esta etapa de la emergencia considerada la más delicada para la propagación del coronavirus. Zuluaga Cardona hizo un reconocimiento especial a todos los policías por su ardua labor durante la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional. Destacó su compromiso institucional de garantizar el cumplimiento de cada una de las medidas que se han dispuesto para mitigar esta problemática de salud pública y resaltó que su apoyo ha sido fundamental en el mantenimiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana durante esta temporada de calamidad. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8 nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Parate Bueno Estéreo, Onda del Malacasías, Marfil Estéreo, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Cáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.